Señora catedrática de nuestra prestigiosa universidad y la escuela de posgrado, por la presente daremos a conocer sobre la interpretación constitucional. Este tema va a ser presentado por los alumnos Cristian Gabriel Delgado Jayo y Paul Ademir Percy Espinosa Torres. Bien, respecto a esta interpretación, nos vamos a embarcar en una exploración profunda de un debate que, aunque forjado en la Europa del siglo XX, resuena como una intensidad sorprendente en el corazón de nuestra Administración de Justicia Constitucional en el Perú. Hablamos de la célebre polémica entre Hans Kelsen y Carl Schmitt. Estas dos personas eran gigantes del pensamiento jurídico-político que desde visiones radicalmente opuestas intentaron responder a la pregunta fundamental: ¿quién debe ser el auténtico guardián de la Constitución? En este sentido, por una parte Kelsen y por otra parte Schmidt van a hablar sobre quién debe ser este intérprete, ¿no? Para Kelsen, eh, el derecho debe ser entendido como un sistema de normas escalonado jerárquicamente cuya cúspide la va a ocupar la Constitución. Desde esa perspectiva, la validez de cualquier norma jurídica va a depender de su conformidad con la Constitución, y es precisamente por esta razón que se requiere un órgano que asegure su respeto y cumplimiento. Este órgano, para Kelsen, va a ser el Tribunal Constitucional como órgano imparcial. Su función principal va a ser garantizar la supremacía normativa de la Constitución frente a las leyes ordinarias y los actos del poder público. La defensa de Kelsen sobre la garantía jurídica de la Constitución se va a fundamentar en su célebre teoría pura del derecho, cuyo objetivo va a ser separar el derecho de otras disciplinas como la política, la sociología o la ética. Y según este jurista, el derecho debe ser estudiado en su pureza, es decir, como un conjunto normativo que va a obedecer a una lógica interna propia, ¿no? En este sentido, la Constitución no va a ser solo un documento político, sino una norma jurídica fundamental que va a dar origen a todas las normas de nuestro ordenamiento. Bien, por otro lado, Carl Schmitt va a proponer una visión profunda, eh, profundamente política y soberanista de la Constitución, en contraposición con el modelo normativista y racional de Kelsen. Para Schmitt, la esencia de la Constitución no va a radicar en un conjunto de normas jurídicas subordinadas a procedimientos, sino a una decisión política fundamental que expresa la voluntad soberana del pueblo en cuanto a su forma de unidad y organización estatal. Por ello, considera que la defensa de la Constitución debe recaer en una figura política fuerte, ¿no? Ajena a cualquier interés fragmentario de de los partidos. En este sentido, el jefe del Estado debe ser el que tenga el poder con respecto a a la Constitución y a los derechos constitucionales. Y el jefe del Estado va a ser, en este caso para Carr, el guardián de la Constitución. Desde esta perspectiva, Schmidt va a rechazar de plano la idea de que los tribunales, por más imparciales o técnicos que se presenten, puedan desempeñar esta función. Los jueces, por otro lado, según él, aplican normas, pero no pueden interpretar políticamente el sentido último del orden constitucional sin violar el principio de soberanía popular. Igualmente, el Parlamento no puede ser garante de la Constitución, ya que está fragmentado por intereses partidistas y va a carecer de la cohesión necesaria para preservar la unidad política. Asimismo, y con base a lo referido, la defensa de la Constitución es vista por Schmitt como una decisión soberana, mas no como un procedimiento jurídico. Respecto a la interpretación jurídica, nos detalla que hay dos tipos de concepciones: la cognitiva y la escéptica. En esta eh,
La interpretación jurídica va a ser uno de los problemas fundamentales en la teoría del derecho, ya que el lenguaje de las normas, lejos de ser unívoco y cerrado, va a estar lleno de ambigüedades, generalidades e indeterminaciones. Este problema se agrava cuando se trata de interpretar textos constitucionales cuyos términos suelen ser aún más abiertos y cargados de valor ante la realidad que tenemos, ¿no? Eh, la concepción cognitiva establece y va a partir de una visión racionalista y objetivista del derecho. Sostiene que el contenido de las normas está preestablecido en el texto legal y que el papel del intérprete va a consistir simplemente en descubrir ese contenido mediante un proceso lógico y técnico. Esta visión se va a apoyar en la idea de que el lenguaje normativo, aunque pueda presentar cierta vaguedad, puede ser clarificado recurriendo a herramientas interpretativas tradicionales. Esta postura va a tener implicaciones importantes para la teoría constitucional, puesto que desde la perspectiva cognitiva, la Constitución puede y debe ser interpretada como cualquier otra norma y es posible alcanzar significados objetivos y correctos, incluso en cuestiones complejas como los derechos fundamentales o la distribución de competencias. En contraposición, eh, vamos a tener la concepción escéptica. Esta va a sostener que interpretar no es descubrir, sino decidir el significado de una norma. Desde una perspectiva Desde esta perspectiva, el texto legal por sí mismo no va a determinar completamente su significado, y es el intérprete quien, en función del contexto, de sus convicciones y también de sus objetivos, selecciona uno entre varios significados posibles. Así es que esta visión pone en tela de juicio la objetividad de la interpretación jurídica y va a reconocer que el proceso interpretativo está inevitablemente influido por factores extrajurídicos, ya sean los políticos, ideológicos, por un lado también pueden ser morales o sociales. Asimismo, el intérprete no va a ser un transmisor neutro de la ley, sino un actor que va a participar activamente en la creación del derecho. Eh, Bien, también en este tema se puede referir sobre la legitimidad del intérprete. En este caso, vamos a hablar sobre una imparcialidad versus un interés. Por un lado, el criterio de imparcialidad va a exigir que el intérprete autorizado sea un órgano caracterizado precisamente por su imparcialidad. Quienes defienden esta postura, como Kelsen, suelen reducir al alcance del problema de la indeterminación y van a negar la existencia de discrecionalidad en la interpretación constitucional, abogando por un órgano de naturaleza judicial como intérprete constitucional autorizado. Y por otro lado, el criterio del interés va a demandar que el intérprete autorizado sea un órgano interesado, no imparcial. Quienes sostienen esta visión subrayan el carácter indeterminado de las normas y van a afirmar la existencia de discrecionalidad interpretativa, argumentando que en cuestiones constitucionales no se puede ser imparcial y que se trata de abordar dimensiones políticas, éticas y sociales que deben ser dejadas en manos de órganos con algún tipo de legitimidad democrática, conectados con el Parlamento o con otra instancia de elección popular. Esta postura va a estar asociada a Schmidt, quien desconfiaba de las instancias parlamentarias liberales y rechazaba cualquier papel al Poder Judicial en la garantía de la Constitución. Asimismo, Kelsen, la institucionalización del control constitucional en Perú, por ejemplo, en la práctica peruana, el Tribunal Constitucional se va a regir por principios de independencia e imparcialidad, buscando despolitizar la interpretación constitucional y asegurar la racionalidad y predictibilidad del derecho. Nuestra Constitución es concebida como un marco normativo abierto que va a establecer procedimientos para el desarrollo de decisiones materiales. Y por otro lado, nuestro Parlamento va a ser el órgano
legitimado para desarrollar parte de la Constitución o la Constitución a través de leyes. Siempre tiene que estar, por supuesto, dentro de los límites y procedimientos fijados por la norma fundamental. Y el rol del Tribunal Constitucional en esta óptica es el de controlar que el legislador actúe dentro de ese marco, limitando aspectos formales y a lo que directamente se deduce del texto constitucional en cuestiones materiales. Sin embargo, la realidad peruana también presenta desafíos a la aplicación pura del modelo kelseniano. Si bien el Tribunal Constitucional ha jugado un papel crucial en la defensa de los derechos fundamentales y la estabilización democrática, su conformación y sus decisiones a menudo se van a ver influenciadas por el contexto político. Por este sentido, los procesos de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional pueden ser percibidos como politizados, y lo que genera cuestionamientos sobre su imparcialidad y la pureza de sus fallos. Bien, cedo la palabra al siguiente expositor. Muy agradecido, compañero, por cederme el uso de la palabra. Voy a proceder a continuar con nuestro ámbito explicativo en cuanto a dos segmentos, que es uno de ellos la indeterminación de normas constitucionales y, por supuesto, la importancia de establecer criterios específicos en el caso concreto, ¿no? Básicamente. En uno de estos dos pilares se tiene por un lado la indeterminación de normas constitucionales y la importancia de criterios específicos. Indico en el primero de ellos que la indeterminación de normas constitucionales implica su interpretación, puede variar, lo que requiere un enfoque específico para garantizar su correcta aplicación práctica. Importancia de criterios específicos indico que son fundamentales para una interpretación correcta constitucional, ya que permiten clarificar el significado, el sentido y el alcance de un marco jurídico normativo, asegurando su efectividad y una consistencia en concreto, ¿no? En cuanto a la defensa constitucional de la Constitución, tenemos dos posiciones variadas, como es en la postura de Hans Kelsen y Carl Schmitt. Hans Kelsen prevé que el guardián de la constitucionalidad debe estar a cargo de un órgano autónomo, ¿no? Un órgano especializado que debe ser, a través de un control concentrado, un tribunal constitucional, como el verdadero guardián de la Constitución, porque éste se encuentra apartado, ¿no?, a criterios de carácter político y de naturaleza similar, ¿no? Pero por lo tanto, Carl Schmitt prevé que el Poder Ejecutivo tiene que ser el guardián. ¿Por qué? Porque el soberano, el presidente de la República o el jefe de Estado es aquella autoridad elegida por voto, mandato popular, que es que la población, que es uno de los integrantes, ¿no?, de la estructura de un Estado, es quien lo elige. Por lo tanto, él es el que tiene la autonomía concreta, específica, para que pueda hacer un criterio interpretativo en materia constitucional. Por lo tanto, tenemos también, por supuesto, las reflexiones sobre la constitucionalidad de un Estado peruano, La interpretación constitucional resulta siendo un pilar fundamental en la construcción de un sistema democrático sólido. Permite comprender su alcance y aplicación, que es vital para la protección de derechos fundamentales de todos los ciudadanos de un Estado. Y bueno, este diálogo continuado sobre la explicación e interpretación constitucional nos permite reflexionar sobre la importancia y sus implicaciones en nuestra sociedad actual. Por supuesto, su criterio interpretativo va a depender mucho de una realidad social en concreto, porque explico, ¿no?, que las teorías especificadas por estos dos grandes juristas respondieron, digamos, a través de una realidad, una espacialidad, una cuestión de un caso en concreto. No es lo mismo hablar de una realidad de carácter norteamericano que una realidad de carácter europeo, que una realidad de carácter latinoamericano. Son totalmente distintos, ¿no? Y por supuesto, cada carácter interpretativo se adecúa de acuerdo a una realidad social y de acuerdo a una realidad política, ¿no? Por lo tanto, eso se tiene que tomar en consideración en un estado en concreto cuando se pretende hacer uso, ¿no?, de estas teorías de interpretación constitucional. Bueno, muy agradecido, estimada docente, por el tiempo permitido para poder efectuar nuestra exposición. Bueno, eso sería en cuanto al caso concreto mi parte expositiva. Paul Ademir Pérez Espinosa Torres. Muchas gracias.